Vamos a platicar a continuación con la coordinadora del programa de regulación y competencia en México Evalúa. Se trata de Ana Lilia Moreno. ¿Por qué? Porque México Evalúa presentó el estudio Riesgos potenciales en materia anticorrupción de la Comisión Federal de Electricidad, el caso de la compra de carbón en Sabinas, Coahuila. ¿Cómo estás, Ana Lilia? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿De qué se trata este estudio y cuál es su alcance y su importancia? Gracias. Nuestro estudio abarca un análisis de la compra de carbón que hizo la CFE durante 2020 como un ejemplo de las prácticas que está siguiendo la empresa productiva del Estado cuando compra carbón a las minas, tanto pequeñas como grandes, en el norte de la República. Y lo que hicimos fue evaluar el procedimiento, toda la compra y toda la rendición de cuentas que se hizo a lo largo del proceso a la luz de dos estándares. Uno, el de mejores prácticas internacionales y el de la misma normatividad de la CFE. Y lo que encontramos fueron brechas que consideramos relevantes, sobre todo en materia de transparencia y de cómo la CFE pues falta un poco la integridad de lo que se establece como las mejores prácticas y que favorece a contratistas muchas veces desconocidos o a veces ya con antecedentes sospechosos, sin que haya como un procedimiento para darle seguimiento a, pues en el tema anticorrupción a este tipo de compras. Efectivamente, Ana Lilia, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Eh, en este tipo de adjudicaciones directas, pues se menciona mucho de que se quiere pues apoyar a los productores pequeños de carbón. ¿Qué tipo de productores son los que efectivamente pues se han favorecido de estas compras por parte de la CFE? Efectivamente, uno de los motivos para que la CFE siga comprando carbón es la instrucción desde Presidencia de que se le apoye a las comunidades, sobre todo de Sabinas, Esperanza, Monclova, El Gavilán, San Patricio, que son comunidades pues de antigüedad mineras y con esa vocación de explotación del carbón y que se dan tanto en pequeñas empresas, muchas veces hasta informales, que le llaman pocitos, hasta empresas ya más grandes constituidas y que son proveedores de CFE rutinariamente. El problema aquí es que no tenemos una claridad de cómo son los procesos. A veces se adjudican a micro pequeños productores, a veces a grandes, sin que haya una transparencia concreta, por ejemplo, de cómo se siguen los procesos, porque no hay convocatorias tal cual escritas. A veces son informales. La CFE comunica a través de ruedas de prensa a la comunidad y las personas se forman tal cual en filas como si fueran a recoger alguna ayuda del Estado, a suscribir contratos con la CFE, muchas veces opacos. En este sentido, pues hay muchas como vetas abiertas para que contratistas que en otros momentos han provocado algunos pues problemas dentro de las mismas minas por falta de seguridad a los mineros o por falta de controles, pues no se tiene claridad sobre cómo son estas circunstancias en la cadena de proveedores de la CFE. Ana Lilia, ¿qué importancia tiene este estudio, esta denuncia que hace México Evalúa en el contexto pues, de toda la discusión que se da alrededor de la reforma eléctrica o la contrarreforma eléctrica, la polémica que de la misma se deriva, que busca pues entronizar a la Comisión Federal de Electricidad como un ente monopólico? Sí, en este contexto de la reforma es preocupante que a la fecha no se tenga un cumplimiento cabal de la normatividad interna anticorrupción que
De hecho, fue corregida en 2019, o sea, ya fue en esta administración. Y el problema también es que si se le va a dar a la CFE esta hipercentralización administrativa y se le va a retirar a la CFE el carácter de empresa productiva del Estado, pues no podemos advertir qué va a pasar con la transparencia y la rendición de cuentas, dado que hasta ahora, con la normatividad vigente, aún con ello sigue fallando. Por ejemplo, hicimos una pesquisa respecto del control que ejerció el Senado sobre estas compras de carbón. Se hizo un punto de acuerdo por el cual se votó en el Pleno para pedir a la CFE que se investigaran conflictos de interés e irregularidades. Sin embargo, la petición ya en lo administrativo, el oficio como tal, nunca llegó a la CFE. Tenemos verificación al respecto de tanto del Senado como de la CFE, que la CFE nunca recibió esa instrucción del Senado, entonces nunca se activaron los mecanismos internos anticorrupción. Y aquí lo que vemos también es una ausencia del Consejo de Administración. Él es el órgano máximo de gobernanza dentro de la CFE y debería de tener un seguimiento y un reporte que fuera público sobre cómo se ha ido implementando la política anticorrupción en la empresa, y hasta la fecha lo desconocemos. Claro. Y Ana Lilia, ¿qué tan importantes pues siguen siendo estas plantas de la CFE que se generan electricidad a partir del carbón? Además de Sabinas, pues está Petacalco. Claro, hemos observado que a lo largo de los últimos 2 años, México ha sido uno de los países que más reducción han tenido en el uso del carbón para generación de electricidad, pero eso no quiere decir que se haya extinguido. Y sí vemos que hay una preocupación del gobierno de seguir impulsando a estas comunidades en su desarrollo económico, sin tener como una claridad de la importancia que tiene el migrarlas a nuevas actividades económicas. Esto contradice un poco la intención del gobierno del estado de Coahuila de sí hacer nuevos proyectos. Por ejemplo, a la fecha hay cerca de 14 proyectos de energías renovables detenidos en Coahuila esperando permisos de la CRE para poder operar. Y la idea aquí del gobierno, porque platicamos con diversas autoridades de Coahuila, es que ellos están preocupados por generar también condiciones nuevas para estas comunidades, ¿no? Atracción de inversión, también de manufactura, educación para estas comunidades, y que poco a poco abandonen el carbón como una prioridad en sus actividades económicas. Sin embargo, la nueva reforma que promueve el presidente, pues va en sentido contrario, ¿no? Sí. En apoyar al carbón como tal vez una medida de rescate de estas comunidades, pero no es lo mejor porque también afecta mucho la salud de la comunidad y sí hay riesgos industriales muy importantes, sí, ya lo hemos por vivido, los cuales la CFE debe responder también. Bien, pues Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Regulación y Competencia en México Evalúa, te apreciamos mucho que nos permitas platicar contigo. Gracias. Gracias.